En la noche de la radio ya comienza Entre Paneles. Entre Paneles comienza ahora. Saludos, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de la radiopr.com y a los que nos ven a través de las repeticiones. Hoy pues tenemos un programa bastante interesante, vamos a estar como en los viejos tiempos, ¿no? Ricky, Gabo y yo. Como en un principio. Como en un principio, aquí es un poquito en Lonely Bird Mode. Pero nada, el programa de hoy va a ser muy interesante, estaremos hablando sobre el status quo y los superhéroes, un poquito de Lex Luthor, un poquito de Civil War. Como siempre, pues Usual Suspects, puede que caiga Batman en la redada. Por eso de esta semana se han comentado varias cositas dentro de las noticias del mundo del cómic. Se habla que este ser humano conocido como Shane en Walking Dead va a ser el nuevo Punisher para la segunda temporada de Daredevil. Muchas personas no son muy amantes de él, pero yo sé que Ricky tiene algo que decirnos al respecto. Así que, nada, saludos, muy buenas noches, Ricky. Ya estamos. Ya estamos. La tecnología mejora cada día. Rápido. Sí, no, yo estoy pompeado con Punisher, yo no sé ustedes. ¿Estás pompeado con Shane? Sí, estoy pompeado, yo creo que pega. Por un momento pensamos que iba a ser Frank Grillo, ¿verdad? Crossbones en Captain America, pero ya sabemos que eso no va a pasar. ¿Y tú, Gabo, estás contento con esa...? Yo no sé si como que están buscando el look de Punisher, ese greaser que están buscando con Shane, pero sí, él tiene las facciones. Tendrían que, y esto es algo que se tiene que decir, ¿creen que lo vayan a hacer como Daredevil, que eventualmente se convierte en el Punisher, o lo veremos ya con la camiseta de la Cadabela y esas cosas? Sí. Bueno, tienen todo un season para desarrollarlo, si empiezan Pero él no va a de cero, ser, pues él pueden... él no va a ser el oponente de la temporada. Han No. dicho que hay otro malo, él va a estar por ahí, por lo tanto no creo que tengan toda la temporada para desarrollarlo a él, sino que él lo van a presentarlo a medias, pero va a A mí, estar... a mí lo más que me interesa es que en la primera Punisher, en la primera película, la familia de Punisher se la matan en Aguadilla. Es en Puerto cierto. Rico. Así que yo No, espero pero que nomás- esto sea... Pero pudo haber sido en Arecibo, así que... Ya las películas se espera, están para ser moviendo. sincero, es mucho más fiel, mucho más, yo me lo creía más si era en Arecibo, pero en Aguadilla como que no. Tú vas a Aguadilla a pasarla bien, no a ver a tu familia morir. Yo leí que las películas ya no quieren hacer un origen por película, por lo tanto no creo que diga mucho de lo que él es. Creo que va a ser el Punisher ya cuando salga. Exacto. Sí, vamos a ver, yo realmente todavía no he tenido la oportunidad de ver Daredevil. Punisher, pues, es un personaje, sí, lo sé, soy la peor nerd del mundo, pero Anda. yo creo que cuando uno ve estas series, uno tiene que disfrutárselas de cantazo. Entonces Sí. yo Particularmente este Daredevil como que cogió mucho más como una película Es que es de una película de 9 13 horas. horas. Exacto, de 13 horas. Una película de 13 horas. Muy bien. Pues sí, tengo que ponerme al día con Daredevil y hacer todo esto. Así que nada, vamos a ver, yo espero que funcione. Hasta ahora Netflix no nos ha defraudado con las series y con todas las cosas que está trabajando. Así que posiblemente va a ser algo positivo. Yo Hola. espero. Entonces, también esta semana ha salido la sinopsis de Batman v Superman. Exacto. Eh, se está hablando de que Lex Luthor inicialmente pues, se había mencionado que iba a ser como que un personaje bastante central dentro de esta historia. Aparentemente lo mencionan casi a modo de cambio en la sinopsis, ¿no? Básicamente, yo como que lo que vi fue... Dime, Gabo.
que la sinopsis, algo que hay que estar bien pendiente, que la sinopsis, pues ya básicamente dice que lo de Batman y Superman va a ser solamente una parte de la película, no va a ser todo. Al final ellos se Ujú. van a unir para pelear contra este tercer oponente. Pero la palabra que usan, y esto se lo voy a copiar a Kevin Smith y a Mike Bernardin de su podcast Fat Man on Batman, que lo discutieron, es que la palabra que usan es que hay un malo nuevo que rises. Y lo que se está suprimiendo con Rise, que es que sube, es que es Aquaman, porque él sube del agua de Atlantis. Y se Ah, está diciendo que Aquaman va a ser el el oponente villano. al villano a que ellos dos se van a enfrentar. Hmm. Diablo, yo no sé. Si es Aquaman, pues yo creo que tres superhéroes peleando juntos, pues sería como que básicamente, pues por decirlo así, como que una extensión de la escena que Whedon, de una de las escenas que Whedon tiene en la primera Avengers, donde están como que todos los superhéroes como que encontrados y después al final se unen. Ujú. No, no sé, yo esperaría que ese villano sea uno más clásicamente malvado, que sea más que tres superhéroes como que no, porque yo creo que el agua tiene que ser Sí, es el que, principio. es que Mm, usualmente casi todas las motivaciones de Aquaman para salir del agua es que están amenazando a su gente. E incluso exacto, en Injustice, que está corriendo ahora el año 4, él le dice, Batman va a buscar su apoyo para luchar contra Superman. Y Aquaman lo que le dice es como que, mira, no. O sea, la última vez que te di la mano para bregar contra Superman, Superman y su gente trató de levantar Atlantis y matarnos en un desierto. O sea, es exacto. que usualmente cuando Aquaman sale es porque está amenazando los mares. Y tirarse esta Ujú, misión en medio Pero él de... también tiene sus historias que él quiere conquistar el mundo terrestre, que él se cansa de estar allá abajo. También hay unas líneas que él lo que hace es una revolución. Por lo tanto hay que ver si se pueden ir por ahí. Pero tú no crees que sería demasiado reguero para una película donde ya tienes a Batman y a Superman peleando. Lo es, pero es una película que quiere establecer el mundo de DC de una de primera y exacto, de quieren abrir cantado. a las películas de Justice League y esas cosas, es la forma de hacerlo. A mí lo que me da curiosidad es cómo van a meter a Wonder Woman en todo este rollo. Bueno, no está ni en la sinopsis, así que eso sí va a ser un Prima. cameo. Es Ella la creo que va prima. a ser, Ella es ella prima va a de ser Aquaman. la diputada de Themyscira, como que que ella fue, ¿cómo se dice esto? Sí, pero, Embajadora o algo así. pero la forma en que, o sea, La no, presentan. la forma en que la presentan es como un personaje de pasada. Yo creo que ni es ni cameo. Ella va a salir volando en una esquinita. Exacto. ¿Te acuerdas de Wonder Woman? Shh, ya, Exacto. sí. Y esa es su Ah, origin story. sí, yo creo yo creo que no, o sea, no me parece que el villano vaya a ser Aquaman. Yo lo veo más como la misma estrategia de Marvel de ir como que estableciendo el villano de la Justice League Ujú. grande. Así que quizás Darkseid. aquí sale o Brainiac o Darkseid, que tiene que ser como que el más grande. Aunque se cogen el riesgo entonces de que Darkseid se parezca demasiado a Thanos y que se le están Ujú. copiando Pero las ideas a entonces, Marvel. en una, en un reportaje antes de que saliera la sinopsis, se hablaba de que el Lex Luthor iba a ser parte de este gran villano que iba a salir. Exacto. Así que un Darkseid, un clon de Superman, un Bizarro nos espera. Ujú. Yo creo que Lex Luthor va a tener un poquito más de mano en todo este asunto. Si se tiran el Aquaman de Flashpoint, pues tienen algo chévere y pueden ponerlos a pelear a Aquaman y a Wonder Woman. Sí, Eso estaría genial. yes. Pero en esta película tirarse una historia del multiverso estaría pidiéndole mucho a la No. audiencia. Y yo no sé, yo no tengo tanta fe en Snyder. No, todavía no. Exacto. Esta quizás a mí me salve la imagen del director, pero yo lo dudo. Exacto, yo creo que estamos todos en el mismo bote. Pero nada, vamos a ver. Ya este es 2016, así que quién El sabe. futuro está al otro lado. Bueno, aprovechando un poquito el temita de Batman. No sé si las personas que nos están escuchando han tenido la oportunidad de leer Batman 41. Salió ayer, ¿no? Ayer miércoles. Sí, ayer me acuerdo. Eh, y Batman 41 pues nos trae a un newish Batman. Tenemos a Jim Gordon Mm. en su pica Batman suit. Eh, De hecho, ellos mismos aluden a que se parece a un conejo, por lo tanto no creo que sea tan cool ahora relajárselo así. Ellos mismos lo reconocen y es como que, no, ya no. Ya. pues fíjate, a mí por lo menos me ha gustado mucho
tuve la oportunidad de leer el 41 y me pareció súper chévere la forma en que lo trabajó, en que lo trabajaron. Y fíjate, Jim Gordon dentro de todo me funcionó. No sé si a ustedes les pasó igual, pero yo por lo menos salí bastante satisfecha con lo que leí. Los suits de Batman, tenemos al Batman mitad como robot, algo Iron Man suit type of thing en Avengers, y tenemos el otro suit de Batman que es un poquito más a lo Nightwing. Yo por lo menos I'm totally sold con el suit de Batman a lo Nightwing. Yo también, Sí, yo, es que está bien escrito el punto, se le pueden poner muchas cosas y después que esté bien escrito, Snyder sigue haciendo un buen trabajo, por lo tanto no, está en buenas manos. yo diría que a mí, yo el miedo que tenía era que se convirtiera como que en un Iron Man. Tú sabes, que Sí. entonces dentro del sur estuviese Gordon sin ningún Ok. tipo de disfraz que aludiera a Batman. Y Ujú. pues cuando por fin vemos que todo este anuncio de que Batman va a ser un robot conejo, pues fue senda cogía pendejo, pues yo como que estuve bien contento, porque como que cuando Jim Gordon sale del traje, pues es un traje que no tiene, ¿verdad? Que descarta o que echa la capa a un lado. Ujú. Y es como que un rediseño de Nightwing, por decirlo Sí. así, obviamente entonces con la careta y las orejas de Batman clásico. Se Así dieron cuenta que, que cuando cambian los colores del robot, los colores que toma, sí. El son... de Grant Morrison, el Sí. clásico azul y amarillo, el Yeah. de ellos y el otro. Sí, fueron los 4 suits icónicos Exacto. de Batman. A mí eso me pareció muy cool. Y luego tenemos el gran final, No, Que eso, ya, léanlo. que obviamente no voy a dar el spoiler, Gabo, relax. yo por poco No, lo pero suelto ahora mismo. yo creo que el cómic Batman 41 fue building up súper bien. La historia está súper bien trabajada. Te presenta un Jim Gordon luchando con esta idea de ser el próximo Batman y pues luchando contra cómo él no puede quizás ser la persona más apropiada para llevar este nombre. Así que quienes tengan la oportunidad, búsquenlo en su tienda favorita, así que go for it, porque de verdad que el cómic está buenísimo. Action Comics 41 también. Y Batman Superman 41 también está genial, porque es como el otro cómic donde puedes ver al Batman nuevo como que en acción, y de verdad que lo están desarrollando de una forma bien... Yo lo que sentí que el cambio es bien orgánico, ¿sabes? Sí, Un cambio bien natural, ¿sabes? No se siente forzado y no está como que coño. O sea, Jim Gordon está viejo y, y esto no va a pegar, por eso es que tiene el sur ese robótico, pero te lo explican todo muy bien y tú caes en tiempo. Ya que todo el mundo está recomendando, pues entonces yo les recomiendo cualquiera de Battleworld de Secret War. Marvel está haciendo lo que nunca ha hecho, que pues, como ellos no tienen multiverso, están planificando multiversos y haciéndolos como se los inventan. Y algunos están muy interesantes. Vienen unos universos alternos que están muy... Ese es uno de Weird World, que es de una serie que existió en los 70, creo que en los 80, Weird World, duró un año. Son otras miradas a los universos, cómo se pueden dar variaciones y está muy bueno. Y la historia principal de Secret Wars, Paul Hickman, también está muy buena. Exacto. Midnighter también de DC, vale la Sí, pena leerlo. muy bueno. Sí. De lo que llevamos este mes, yo creo que ese es como que la nueva serie que de verdad de las más que promete. Sí, sí, yo Y creo. una de las cosas que discutimos entre nosotros era que como que eh, el tema queer, ¿verdad? Que atraviesa el cómic, pues también se siente bien natural, Sí. no hacen un big deal del hecho de que el personaje es gay. Y así es que se debe trabajar. Sí. Sí, no se siente algo forzado, se siente algo que fluye. La sexualidad no es algo de que, como, diablo, mira, qué bueno, salió del closet. No. El tema de la sexualidad se trata como cualquier tipo de sexualidad de cualquier personaje Exacto. Y es heterosexual. un Así personaje que, que está sexualmente activo ujú, y no tiene ningún tipo de reservas en presentarlo. exacto. Y eso neta, también Sexualmente, hace falta. sexualmente activo es bien violento también. No es Y es un bien cómic violento. para menores de edad, porque la sangre corre y las cosas que... Y corre todo. También, exacto. Pero, Tacho. es muy bueno, está bien escrito y... Y el arte, a mí el arte me pareció genial. No sé si Sí. ustedes coinciden conmigo, a mí el arte me encantó. De momento tenía unas cositas que me acordaban a J.H. Williams.
Eh, entonces yo por lo menos salí totalmente encantada con el libro. Sí, no, Sí, de verdad que está muy bien yo hecho. todavía no sé si se llama ACO o si es ACO, así que para ser cool vamos a decir que es ACO. ACO, yes. Eh, bueno, también por esto de seguir un poquito por la línea de cine, Captain Marvel sigue dando de qué hablar, ¿no? Tenemos ya tres actrices que están pendientes o que han mostrado algún tipo de interés en ser la próxima Captain Marvel. Emily Blunt, Jessica Chastain y Charlize Theron. Así que yo creo que esta película están sobrando muchas actrices, no tenemos un director aún. O sea, no sé. Bueno, pero ¿a quién tú se lo das, pero? Diablo. ¿A quién tú se lo darías? ¿A quién se lo darías? Charlize. Yo también. Sí. Yo se lo doy a Charlize. Salí bien motivado después de De Furiosa. Mad Max. No, Pues más que para mí por se llevarle la... parece. Sí, más que por llevarle la contraria. No, estos tres, ¿verdad? Que son Charlize, Bryce Dallas Howard y Emily Blunt. Pues yo creo que las tres tienen como que se están dando a conocer como actrices que están buscando roles fuertes de personajes femeninos fuertes. Yo diría que Captain Marvel es uno de esos roles y como que a mí me gustaría que una nueva actriz, ¿sabes? Se diese a conocer a través de ese personaje. Así que yo no cojo a ninguna, yo cojo a una actriz nueva. Ahí en ese papel yo creo que la experiencia hable de una actriz que sepa Sí. por el mero hecho de que va a ser la primera mujer de Marvel y vale que no Sí. metan la pata. Sí, yo creo que yo preferiría que fuese una actriz que ya conoce el mambo dentro de la industria del cine y dentro de la acción y que también puede trabajar drama. Yo creo que se necesita una persona que trabaje bien con distintos tipos de temas dentro del cine o género. Pues yo voy a coger a Emily Scarlett Blunt, Johansson. Emily Blunt, a mí, Scarlett Johansson, esa es tu nominación. Sí, esa es mi nominación, que se Ok. joda. Me voy con Scarlett Johansson. Yo sigo con Charlize, de verdad que ella para mí botó la bola. Además va a ser un poquito raro, Ricky. Vas a tener a Scarlett Johansson como Black Widow y también como Captain Marvel. What's wrong with you? Exacto, Ricky. No está Pero pensando no, Ricky. No, Ricky no está pensando. Ricky no está claramente. pensando. Clearly. ¿Es eso o el comeback de Winona Ryder? Así que... No. Dakota Fanning en su... Bueno, otro asunto que ha estado dando mucho de qué hablar en el internet y que ha puesto mucho sobre la mesa, sobre las discusiones y la seriedad con la cual uno debe abordar algunos asuntos, ha sido esta cuestión de cuán políticamente correcto uno debe ser. Recientemente Jerry Seinfeld se presentó en el programa de Late Night with Seth Meyers. Seth Meyers, gracias. Y estaba hablando de cómo esta cuestión de ser bien politically correct dentro del medio, dentro de la comedia como tal, se hacía un poquito problemático debido a que de momento ya no se podía estar empujando esos límites que usualmente la comedia te lleva a enfrentar. Yo creo que es parte también de lo que a veces hablamos un poquito de la sátira, en cuanto a cuán daring tú puedes ser sin que alguien se ofenda y cuán necesario a veces puede ser crear ese tipo de ofensa a modo de uno poder repensar sobre algunas situaciones. Exacto. Me pareció que es algo muy válido lo que él presentó. Y yo creo que esta cuestión de cuán correcto uno es políticamente, uno lo pudo ver en los cómics, ¿no? Recientemente tuvimos el asunto con el cover de Batgirl. Y anterior a eso, pues también tuvimos el asunto con el personaje que muchas personas dijeron que era trans. Y Exacto. que también era un pillo y todo eso, un asesino, whatever. No sé, ¿qué ustedes piensan? Estamos siendo muy forward con las críticas, es necesario ser políticamente incorrecto, uno siempre tiene que tener esta cuestión de respetar. ¿Qué opinan? Yo voy a ir primero. Dale. No, yo creo que tampoco nos debemos olvidar de Charlie Hebdo, que fue como Ajá. uno de los asuntos que más trajo esto a la luz pública, por lo menos en el ámbito del cómic. Yo creo que a la hora de la verdad estamos como que en un momento, ¿verdad? Con esto de los medios sociales
que todo el mundo tiene la oportunidad de decir lo que quiera en internet. Era hasta un momento donde estamos como que monitoreando todo, y entonces se monitorea algo, se critica, y entonces se esfuerza como que esa mirada de forma general. Entonces, si decimos que algo es ofensivo, pues es ofensivo para todo el mundo, y que no esté dentro de esa onda, está chavado, ¿sabes? Está en el lado de los malos. Y yo, en este momento, yo diría que como que uno mismo tiene que tirarse sus propias rayas, sus propias líneas, y decidir qué va a leer, qué no va a leer, qué encuentra ofensivo y qué no encuentra ofensivo, pero entonces no forzárselo a todo el mundo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no le encuentro mucho chiste a los roasts que hace Comedy Central. Ujú. No a todos, hay unos que a mí funcionan. Yo no pretendo forzarle ese disgusto mío personal a otra gente. Yo simple y sencillamente no busco de ese tipo de comedia. Prefiero quizás más Elegant Stewart, y cuando quiero ver algo un poquitito más fuerte, pues quizás Louis C.K. o Seinfeld, cuando está en su más hateful. Pero quizás eso es lo que yo digo, que como que uno sabe tirar uno mismo las rayas y ver hasta dónde uno llega y estar contento con eso. Gabo, ¿qué opinas? Es que yo estaba pensando en eso mucho últimamente, leyendo muchos cómics del Silver Age aquí para mi investigación. Tú te das cuenta que los cómics antes no se preocupaban de ser políticamente correctos y, o sea, con el tiempo hubo estos logros grandes en cuanto a representación, tuvo que llegar a su propio ritmo y yo no sé si quejarse o demandar que algo ocurra como ocurre hoy día por los medios es la mejor forma de esa realización. Estábamos hablando hace poco aquí sobre si esto se siente más, la representación que hay hoy día en los cómics y en las películas se siente más como negocio o si de verdad está cambiando la filosofía. Y yo creo que es negocio por la forma en que se está dando, porque tiene que ser instantáneo. Sin embargo, antes de los 60 70 con la representación al principio de los 70 mayormente de los afroamericanos en los cómics, era un cambio de filosofía. Y te das cuenta que no fue todo el mundo a cambiar los superhéroes, fue poco a poco. Ujú. Se dio bien lentamente y hay que tener cuidado con esto de esta cultura ahora de, pues como todo es digital, lo vemos, lo criticamos y las compañías tienen que cambiarlo, es la cosa, porque si no, pues no venden o son sujetos a boicot. Una buena pregunta que puede salir de eso es, recientemente, y aparentemente no dio mucha candela, pero recientemente unos investigadores estaban como que volviendo al trabajo de Will Eisner y se dieron cuenta que Will Eisner tenía un personaje negro en The Spirit que se veía bien estereotipado y bien clichoso y una representación bien racista. Ujú. ¿Ustedes creen que entonces, o sea, cómo uno debe acercarse a ese tipo de representación? Bueno, yo, Reconociendo que era politically incorrect dentro de ¿Will esta Eisner o realidad. Doctor Seuss? Los dos realmente. Sí, porque encontraron también uno de Doctor Seuss hace poco Dr. que Seuss. hablaba de un negro en la forma despectiva con la palabra de la N y era una rima que hizo. Y no fue muy buena. pues mira, yo creo que en cuanto a cuán políticamente incorrecto se es en los cómics, yo creo que hay cosas las cuales uno tiene que criticarlo, pero uno tiene que, sí, uno debe ser crítico, pero uno también Ujú, debe saber cómo critica. Eh, yo creo que, por eso de dar un ejemplo, el asunto que lo sucedido con Batgirl, ujú, en el 36 o el 37, creo que fue que salió este personaje que se estaba haciendo pasar por Batgirl, era un artista, un performer, el tipo nada, se dedicaba a estar haciendo distintas piezas de arte y de momento enfocó su nuevo, su nueva serie en Batgirl y se empieza a hacer pasar por ella y empieza a hacer un montón de crímenes, todo por llevar algún otro tipo de representación de la estrella, a modo de estrellato. Eh, tú tenías a un hombre que se estaba travestiendo para llevar a cabo un personaje. El ujú. hombre en este caso en ningún momento se presentó como una persona trans. Exacto. No es un personaje trans, no es un personaje que se representa como trans, es un artista que está en un papel haciendo algo que beneficia el arte que está creando. Nada Ujú, tiene que ver con su personalidad o con su sexualidad o
con su orientación, o sea, nada tiene que ver. Eh, y ahí, por ejemplo, yo creo que las personas que criticaron se les fue un poco la mano. No que no entienda de dónde viene la crítica, porque, Ujú. o sea, muchos de nosotros que hemos estudiado estos asuntos sabemos que la comunidad trans ha sido bien estigmatizada en cómo ha sido representada durante muchísimas décadas. O sea, el sujeto trans ha sido representado como un sujeto loco, esquizofrénico, peligroso, eh, criminal. O sea, ya son unos estigmas con los cuales se trabajó socialmente. Pero Exacto. yo no creo que esto era lo que se estaba representando en Bad Girl. Automáticamente cuando las personas se empezaron a quejar porque esto supuestamente estaba afectando la visibilidad, bla, 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 eh, todos los creadores detrás del personaje automáticamente se disculparon. Lo cual me parece chévere, o sea, que tengan esa Esa sensibilidad sensibilidad. de reconocer que quizás pues pudieron herir a gente. Pero yo creo que ahí estuvo bien far-fetched eh, Ujú. en la forma en que se llevó a cabo esa crítica. Igual para mí, se puede decir con lo mismo que sucedió con el cover de Bad Girl, el de Albuquerque. Ujú. Eh, Exacto. yo creo que a veces es un poco problemático, y esto también lo vemos en la literatura con los trigger warnings. Y, Ujú. y ese political correctness, al final del día lo que puede hacer es perjudicar el mensaje que se está tratando de llevar, la historia que se está tratando de crear. No sé si Gabo coincide. Sí, yo definitivo creo que no dejar que un medio se pueda expresar, o sea, poner unos límites en cualquier medio, creo que ya de por sí ya va a haber gente escribiendo, teniendo miedo de lo que puedan decir o hacer, va a haber gente tomando, siendo consciente de las decisiones que toman en cuanto a, pues algún personaje afroamericano, mujer árabe para representación y no sé, creo que va a ser vacío. Yo prefiero que la Yo, gente como que de verdad salga de ellos que... sí. Yo creo que en cuanto al tema, yo creo que es cuestión de ser inteligente, ¿sabes? Cuando uno habla de political correctness o hace un chiste o una representación, es con una intención, ¿sabes? No es ser politically correct por ser incorrect, for the sake of it, por decirlo así. Yo creo que, para dar otro ejemplo, yo creo que ese es mi problema con Charlie Hebdo, por ejemplo. Ujú, No es mi problema con Batgirl, porque yo vi en Batgirl la construcción de un personaje de una forma bien inteligente o por lo menos bien pensada. Por eso yo no me sentí ofendido o dije como que diablo, la comunidad X se va a sentir bien ofendida por esto, porque yo pensaba que el personaje ameritaba, ¿verdad?, ese desarrollo. Eh, Cuando tú ves, por ejemplo, las caricaturas que hace Charlie Hebdo, pues yo diría que no son muy bien pensadas porque están ahí más que para ofender. Yo pues le saco poco a eso. Así que, ¿sabes? Tiene que ver eso con la intención de la representación. Cuando tú te das cuenta cuando realmente se está haciendo más que por ser sensacionalista y por buscar atención. sí, no, yo creo que también a veces ser políticamente correcto, a la luz de todo lo que uno encuentra, yo creo que le quita un poco a la historia detrás de ciertas acciones. Eh, Y te limita. por ejemplo, DC Comics, parte de una de sus iniciativas, no sé si al día de hoy la están continuando, pero fue reimprimir los distintos archivos de personajes de la Edad Dorada. Ujú. O sea, tenemos el inicio de Wonder Woman, tenemos Batman, tenemos Justice Society, tenemos un montón de personajes y ellos pues crearon estas reimpresiones. Y las showcase son en blanco y negro, los archives y los chronicles son a color. Pero entonces, si no me equivoco, en los archives, no, perdóname, en los chronicles, el arte lo trataron de mejorar en personajes que, por ejemplo, eran negros y fueron representados como se representaba una persona negra en la época. Mm. Entonces tú dices, es- o sea, el racismo en los 40 y en los 50 era algo bien marcado. Todo el mundo sabe cómo se representaba. El hecho de que tú ahora, en el 2000, vengas a reimprimir pues, estos distintos tipos de cómics nuevamente y tú tratas de editar la forma en que se representó a la persona negra en esa época, no va a cambiar el estigma. O Exacto. sea, no va a cambiar la historia detrás de esto. Lo que está haciendo es cómo se fuerza, cómo se ve tan y tan forzado este tipo de apología quizás, este pedir perdón, Mm.
por lo que se hizo y le resta la historia detrás de cada personaje y de las creaciones. No, bueno, y eso mismo lo contempló Ray Bradbury en Fahrenheit 451, si no me equivoco. Él lo entrevistaron una vez pues, para que él hablara del libro y le preguntaron sobre la censura que le estaban haciendo a los libros de Mark Twain. Aquellos libros que usaban en Huckleberry Finn, si no me equivoco, que es donde usan la palabra nigger. Ujú. Tú sabes, como que había muchas escuelas o incluso el sistema de educación pedía que entonces esa palabra se cambiara por otra. Y Ray Bradbury dijo, mira, no, eso es reflejo de una época y debe estar ahí para que entonces uno interactúe con eso y lo critique. Ujú. O sea, tú no le estás haciendo ningún favor a nadie si estás como que velando tanto por la seguridad, qué sé yo, intelectual o moral de la gente. Lo van a encontrar de una forma u otra y cuando lo encuentren, entonces doblemente fuerte, pero te das cuenta que lo quitaron por una razón. Sí, yo creo que hay un afán de proteger tanto Ujú. que uno termina sacrificando demasiado en cuanto a creaciones literarias, a creaciones artísticas. Es algo que a mí me preocupó mucho cuando hace algunos meses atrás, quizás un año. eh, New York Times, si no me equivoco, y el New Yorker empezaron a reseñar un nuevo asunto que estaba surgiendo dentro de la academia. Y era que habían estudiantes que exigían que ciertos libros presentaran trigger warnings. Los trigger warnings son estas advertencias de ciertos detonantes que puedan representar algún tipo de violencia, violación, algo que fuese traumático para otra persona. Eh, Eso hasta cierto punto termina siendo censura. Eh, Ujú. esa cuestión de ser tan y tan políticamente correcto que tú me digas que en The Color Purple pues nadie pasó por el racismo o a ninguna la violaron, Exacto. o que algo no se tiene que enseñar en un salón de clases simplemente porque ocurrió alguna violación, yo creo que quita todo el propósito de lo que es la creación artística y la literatura y la historia. O Y sea, si tú entonces, no, claro. y lo voy a poner de la forma más tonta quizás, como una persona que está dentro de la academia termina haciendo un grado doctoral o de maestría, si cada vez que lee alguna crónica, supongamos, de los negros en las Nuevas Indias y violan a todo el mundo y su madre, ¿cómo va a bregarse? Exacto. No, yo no quiero hacerlo de eso. O sea, yo lo estoy poniendo de la forma más tonta porque yo creo que, o sea, Ujú. ¿cómo? Y no quiero sonar insensible, pero uno no se puede cerrar los ojos a la realidad y a la historia. Exacto. No, y yo creo que ese es el punto de toda esta discusión, ¿sabes? De que uno tiene que enfrentar la realidad ¿verdad? De las creaciones creativas a través de la historia, tú sabes. Todo producto creativo sale de un contexto en particular y viene con sus prejuicios y viene con su political incorrectness Ujú. y con ese mismo propósito, entonces uno lo trabaja desde este presente y lo critica. Sí, y también yo creo que lo que proponen las humanidades, la historia la historia, y cómo otras disciplinas trabajan con la historia para hacer sus creaciones, eh, es quizás no permanecer en ese status quo, es no Ujú. quedarnos en ese espacio en pausa donde todo permanece igual y no se permite que algo cambie. Lo cual nos lleva un poco al tema de esta noche, Ujú. el status quo en los superhéroes. Eh, Eso fue una transición pro, ¿sabes? y lo acabas de dañar, Ricky. Eso es práctica, eso es práctica. O sea, yo creo que Coño. Ricky tiene unos comentarios que son perfectos para un commentary track. Desde que dijiste status quo, yo dije, esto vamos transicionando, coño, esto está bien calculado. Diablo. Eso es producción, chicos. Bueno, Estoy orgulloso. qué bueno, me alegro por ti. Bueno, el status quo en los superhéroes. Una de las características que diferencia quizás mucho los superhéroes de cualquier vigilante o antihéroe es que ellos siempre abogan porque permanezcan las cosas como están. Dentro de todo, que todo sea lo mejor. Yo creo que uno lo puede ver quizás un poquito
no sé si algunos lo recuerdan, el Cándido de Voltaire, que de momento te decía como que yo vivo en el mejor de los mundos posibles. Pero, bitch, no. Tú sabes, tú no puedes decir eso y no puedes tratar de trabajar dentro de los mismos parámetros que te dan. Yo creo que parte de uno buscar quizás ser heroico es cambiar un poco las cosas como están, de llevar a la revolución. Lex Luthor, por ejemplo, Lex Luthor Man of Steel, presenta como un gran malestar con la figura de Superman. Esta figura se presenta como una amenaza para lo que está, para el mundo, pero una amenaza que dentro de que está haciendo algún tipo de bien, puede presentar otra amenaza peor en el futuro. Ricky, cuéntanos. Ricky fue quien me presentó a Lex Luthor Man of Steel, así que go for it. Yo de verdad que cuando yo leí eso, yo tenía que hacer un trabajo tenía que darle una lectura marxista a un cómic. Aquí como parte tiempo. Quita el contexto, ve directo. Mira, yo nací en 1980. Eso, mira, pero no lo sabe, pero eso es un chiste que fue que cuando Ricky y yo estuvimos hace poco por Londres, Ricky y yo teníamos que averiguar dónde quedaban los lugares. Y Ricky, en vez de hacer una pregunta directa, empieza como que a hablarle a la persona, sí, nosotros acabamos de llegar y pues no entiendo dónde estamos. Y yo le digo, loco, pregúntale dónde queda la cosa y ya. Y empezamos a relajar con eso. Sí, yo nací en el 87 y estoy estudiando ahora y llegué a Londres, entonces, ¿dónde queda el baño? Tú sabes que eso demuestra que Ricky, cuando esté más entradito en edad, va a ser uno de esos viejitos que uno le va a estar huyendo cuando se está tomando un café. De verdad que es triste. Anyway, pues sí, Luthor. Sin anécdota, dale, go. Nada, Luthor es un cómic bien bueno, sobre... Luthor se da cuenta que Superman no está cambiando realmente la situación en Metrópolis, que la está dejando igual. Cada vez que salva a alguien, siempre existe, ¿verdad? Como hay como una ventanita para cambiar la situación y prevenir que cualquier tipo de crimen vuelva a ocurrir. Y Luthor se da cuenta que nunca aprovecha la oportunidad para entonces instalar este cambio que Metrópolis necesita para permanecer en un estado de paz mucho más consistente y constante. Y dentro de esto, Luthor empieza a idearse un plan para entonces él mismo traer ese cambio que Metrópolis necesita. Y en el proceso, pues se convierte como que este tipo de Frankenstein, por decirlo así, crea un superhéroe sintético, más o menos como Ultron hace con Vision, para eso mismo, para crear el superhéroe que realmente va a traer a Metrópolis el cambio que necesita, no el que Superman promueve, que es el que, mira, yo estoy aquí, yo los voy a inspirar a ustedes a que sean como yo. Si ustedes no logran crear ese cambio, esto es problema de ustedes, no es mío. Yo estoy aquí para inspirarlos y para ayudarlos en aquellas situaciones donde ustedes como seres humanos no pueden. Y el Algo que a mí me gusta que él menciona, que fue por primera vez donde yo pude ver cómo trabaja la mentalidad de Luthor en ese cómic, fue cuando él literalmente le dice que la existencia de Superman evita que el ser humano progrese. Exacto. El hecho de que Superman exista hace que la gente dependa y recaiga en él, y entonces eso evita que el ser humano mismo busque hacer las cosas. Por lo tanto, Luthor en verdad no se ve como un malo que quiere destruir al bueno. Él lo que está buscando es el progreso humano. O sea, él pelea por su raza. Exacto. Y él quiere instalar un nuevo ideal, ¿sabes? O por lo menos regresar el ideal de lo que debe ser, ¿verdad? Ese tipo de inspiración a lo humano. Es lo que yo creo que desde que Lex Luthor empieza como villano en los cómics de Superman, él lo que dice es que él no entiende cómo tú puedes aspirar a ser Superman. Tienes que aspirar a ser Lex Luthor, que hasta cierto punto es como que el ideal del sueño americano, ¿verdad? Esta persona que empezó a trabajar desde pequeño, logró hacer su empresa, y entonces ahora logró tener un poder que de verdad puede inspirar un cambio. Y eso es lo que le critica a Superman. No, incluso la superheroína que él crea se llama Hope. Que es esa esperanza de quizás poner al mundo en marcha, de que no se mantengan las cosas como están, que Superman no sea un enabler del status quo. Exacto. Sino, Eso también se ve muy bien en Red Son de Mark Millar.
se explora eso. Red Son es la misma historia de Superman, pero si hubiese sido comunista, Lex Luthor es americano y quiere obviamente también por Superman ser comunista, pues en el mundo no se tira al capitalismo, se tira al comunismo. Por lo tanto, vivimos un mundo donde el comunismo fue lo que le ganó al capitalismo y los Estados Unidos, que es una nación desastre. Pues Lex Luthor quiere también cambiar la ideología para que la gente se dé cuenta que sí se puede trabajar aparte. Y lo que él le dice al final a Superman, que lo hace Superman darse cuenta, es lo que el mismo Superman capitalista tiene de los Estados Unidos. Es lo mismo. Solamente que el Lex Luthor no sé por qué no se lo ha dicho en ese mundo. Bueno, yo creo que en una instancia donde podemos ver quizás esta problemática entre el status quo y la revolución, yo creo que el gran ejemplo y más reciente y que lo hizo genial fue Dark Knight Rises, entre Batman y Bane. Batman pretende que todo se mantenga igual, que yo creo que ese es el gran problema que hay entre estos superhéroes. Uno, cuando habla del superhéroe, pues ve, uno ve varios asuntos, pero uno de ellos es que esta persona que tiene unos dones, por decirlo así, eh, va a velar porque todo se mantenga igual. La persona que viene por el otro lado a buscar mover las cosas, pues no está operando bajo estos entendidos de la ley. Pero entonces en Dark Knight Rises, tú tienes a Bane, que Bane le dice como que, mira, necesitamos mover esto. O sea, se necesita la destrucción de Gotham para poder salir y para que la humanidad vuelva a resurgir y que esto sea mejor. Y Exacto. Batman le dice como que, mira, no, no vamos a destruir esto. Entonces es este problema entre el cambio drástico y que las cosas permanezcan como están, que es el gran dilema, que es algo también que podemos ver en Civil War. Exacto. Bueno, pero antes de Civil War también se puede ver el mismo concepto de Bane y Batman en Dark Knight Rises. Se ve incluso en Batman Begins, que es básicamente lo mismo. Ahí es donde Batman básicamente establece o decide si va a ser esta agente de cambio que Gotham necesita o si va a ser una figura que influye a la ciudad a ser mejor. Ujú. Que eso es lo que a mí me gusta de la decisión de escoger a Ra's al Ghul como el primer villano de la trilogía, de la nueva trilogía, porque entonces te pone esas dos opciones y se las dejas al público. Lo que pasa es que pues, el público va a estar siempre al lado de Batman, pero la alternativa de Ra's al Ghul es, mira, el statu quo no funciona, y cada vez que tú salvas a una persona o vences a un villano, estás poniéndole un parcho al problema, pero no lo estás resolviendo. Que de eso es lo que se trata del status quo, mantener el estado político, el estado social de la misma forma que está. O sea, Y, Superman puede fácilmente instalar una utopía en su continuidad, pero decide no hacerlo. y que es algo que le recrimina Superman a Batman en Injustice. En Injustice, el Joker mata a Lois Lane, mata al posible hijo de Superman Exacto. y destruye gran parte de Metrópolis. Ujú. Y lo más que le recrimina Superman a Batman es que esto pasó porque él nunca acabó con el Joker. Exacto. En el afán de que las cosas se permanecieran como estaban, que el status quo fuera Ujú. imperante, muchas personas murieron. La persona a quien Superman amaba murió. Y lo cual lleva hasta cierto punto a una revolución, porque de momento tenemos al Superman tirano Ujú. gobernando. Sí, que esa es la otra cara siempre de Superman. Superman o es bueno o es tirano, como que no hay mucho... Es que él es extremista en los dos lados. Es lo mismo que él hace en Kingdom Come. De hecho, Kingdom Come es cuando ellos deciden regresar porque se dieron cuenta que tantos años de superhéroes no cambiaron nada. Entonces Superman de nuevo decide instalar esta cárcel para supervillanos o superhéroes y se convierte en esta semidictadura. Si no fuese porque Batman siempre es el que se lo pone. Exacto. Que en ese sentido Batman es el más que quiere mantener el status quo. Ujú. Exacto. Que es curioso, porque yo siempre lo he dicho, por lo menos no sé si aquí, pero yo lo he pensado. En tu mente. Exacto, en mi mente, conmigo mismo. Batman, quizás como superhéroe, por ser humano, no puede crear esta utopía, ¿verdad? Donde se radique, ¿verdad? El concepto de criminalidad, etcétera, etcétera. Pero como Bruce Wayne, sí. Que es lo interesante, como Bruce Wayne puede ser mucho más efectivo
que Batman, porque incluso puedes redistribuir las riquezas de la ciudad y como quiera tener chavos para comprar como mínimo 10 batimóviles más. Tú sabes que eso es algo que como que no sé por qué muy pocos escritores exploran, tú sabes, el poder que Bruce Wayne de por sí tiene para salvar la ciudad. Pero yo creo que el mero hecho de cómo Batman está construido, toda la mitología, es para mantener un status quo. El mero hecho de Arkham Asylum existir, un lugar donde tú puedes seguir enviando, donde tú tienes a todo. Por eso es que él tiene la galería de rogues más grande, yo creo que de cualquier superhéroe. Porque es que él puede enviar a cualquiera allí y después se lo van a devolver. Ujú. Entonces, Arkham Asylum es para mí lo que simboliza el status quo de todo el universo Batman. Y el héroe está hecho para eso. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y ahora, cómo ustedes ven esta permanencia de status quo en Civil War? Tenemos a Tony Stark versus Captain America. Uno en favor del Registration Act, otro en contra. Yo no sé si en la película vaya a ser igual, pero Pero ahí hay una pregunta bien interesante que yo les quería hacer. Yo sí pienso que Civil War es sobre eso. O sea, yo creo que Iron Man sabe que si se mantienen trabajando fuera o como dijo Lugaro, al margen de la ley, pues hacen menos, son menos capaces de inspirar un cambio que el mundo realmente necesita. ¿Sabe? Que seguir la misma filosofía de Captain America es mantener el status quo, mientras registrarse con el gobierno es de verdad, dar el cambio que necesita. Dicho esto, y ya sabemos, ¿verdad? El que ha leído el cómic y el que no, pues lo va a saber, que Iron Man gana esa primera batalla. ¿Ustedes piensan que los héroes de Marvel pueden crear, ¿verdad? Este cambio utópico de igual forma que los de DC? mira, lo sacó el lápiz, está pensando. Sí. Sí. Él ahora está en serious business. Exacto. Marvel, yo creo que Marvel ha sido más conocido por sí tambalear a veces. Es que Marvel todavía sigue con la misma mentalidad de Stan Lee. Stan Lee cuando antes hacía los cómics de los team-ups y los dos héroes de la gente peleaban, él nunca hacía un claro ganador para que se quedara el debate abierto. Yo creo que Civil War se quedó con eso, porque aunque Capitán América se entrega, lo matan y entonces todo se queda en nada de nuevo. Por lo tanto, no sé, nadie ganó ahí de por sí. Pero llévenlo quizás a nivel de construcción de personajes, ¿verdad? Por decirlo así. O por lo menos del poder que tienen estos personajes. Yo puedo ver a Superman fácilmente construyendo, ¿verdad? Una utopía que un día se canse como pasa en Injustice y diga, mira, se jodió esto. Ahora ustedes van a vivir bajo, ¿verdad? Lo que yo sé que yo puedo hacer con mi poder. Yo no puedo decir lo mismo de Captain America. Yo no puedo decir que Captain America pueda ser igual de capaz de crear un estado utópico como lo puede hacer Porque en ese sentido, para mí, Superman. Captain America es más como Batman. Iron Man viene a ser el Superman. Iron Man sí puede hacer un estado policial con tecnología y esas cosas. Captain America ya por él representar los valores de Estados Unidos, pero de antes, no de ahora, él no va a creer en eso, que fue lo que pasó en el mismo Civil War. Él se va a aferrar a su definición de lo que es el sueño americano de antaño, que es el ideal, no es con Vietnam y esas cosas. Pero yo creo que en ese sentido quizá una cercanía bien directa a Iron Man sería Bruce Wayne. Exacto. O sea, yo creo que ambos tienen el potencial, ambos tienen el conocimiento y ambos tienen el poder económico para shake things up. Ninguno ¿Qué es lo lo que hace. pasa? Pero su rol como cuestión de superhéroe, yo no creo que se van equivale. O sea, están construidos con los mismos tropos, pero no creo que su rol como superhéroe se ha desarrollado igual. Bueno, equivale porque en Kingdom Come eso es lo que hace. Cuando Bueno, ya Batman está viejo, crea un estado policial con Gotham City. sí, quizás la única diferencia en cuanto al tropo sería que Iron Man, o sea, ya es reconocido como Tony Stark, son la misma persona. Sí, pero Batman todavía Iron vive Man bajo la trabaja sombra. Iron Man no tendría problema trabajando con el gobierno, con STAR y esas cosas, con Shield. SHIELD y esas cosas.
Batman nunca haría eso. Batman en Dark Knight Returns, él Bueno, prefiere pelear con Superman antes de trabajar con el gobierno. Batman trabaja con el gobierno hasta cierto punto. Él y Jim Gordon son mano derecha cada cual. Pero a su forma. A su forma, pero Jim Gordon todavía representa a la institución, y representa al Estado. Batman es un enabler que no tiene las mejores técnicas, que al ser un vigilante lo que le está restando poder al Estado, pero sigue siendo la mano derecha. Lo puedes ver a la relación de Batman y Jim Gordon como una metáfora para usar fuerza policíaca Exacto. a una forma más extrema. Pero yo lo veo al revés. Yo no veo que Jim Gordon usa a Batman para el Estado policial. Yo creo que Batman usa a Jim Gordon como la mano adentro del sistema Es una para rela- él poder... Para mí es una mutuo, yo relación diría. simbiótica. Ambos se están nutriendo de esta relación. Y tú lo ves cuando Jim Gordon solicita la ayuda de Batman y cuando Batman va donde Jim Gordon a buscar ayuda. Es algo que es mutuo. E incluso tal es así que tú tienes también a Barbara Gordon asistiendo a Batman. Exacto. Son representaciones, son metáforas que se dan. Y el punto que los conecta a ambos es la señal, el bat signal, que está encima de Gotham Central. Exacto. Tú sabes que ahí es donde tú ves como que, ¿verdad? La metáfora que acabo de mencionar es este sentido de que sí, Batman se nutre, vamos a decir, del código moral de lo que la policía representa, ¿verdad? Ujú. De tener un ente, ¿verdad? Pues, del gobierno que regula lo que es criminalidad y actitudes de sociedad, etcétera, etcétera. Pero entonces Jim Gordon sabe que hay unas cosas que como policía no puede hacer, y para eso sí puede llamar a Batman, Ujú. para que entonces haga el bien que él sabe que dentro de la ley no puede intervenir, porque no puede creer. Exacto. No, es parte. Mira. El lapicito. El lapicito. Eh, pero entonces, regresemos rapidito a Civil War, que nos queda poco tiempo. Captain America. En este caso, Captain America busca permanecer fuera de la ley, en este sentido. No se quiere registrar, no está a favor del Registration Act. Tony Stark sí, esta es la gran batalla. Exacto. Ricky, ¿cómo tú ves esto en sentido de apoyar o no el status quo? Porque hasta cierto punto, con el registro, se apoya y no se apoya. Ujú. Con el registro se apoya y no se apoya. ¿Cómo no se apoya el...? Bueno, ok, sí, Porque ya veo. está saliendo del modus operandi, del héroe / vigilante. Sí, yo diría que es como que ese Civil War es escoger una versión menos radical versus una versión más radical del mismo status quo. Porque si te registras con el gobierno, como quieras tienes que responder a lo que ese gobierno representa. No vas a estar creando, ¿sabes? La intención de Tony Stark dentro del gobierno no es revolucionar, ¿verdad? Ocasionar una revolución o cambiar de forma paradigmática lo que ya está establecido. Yo diría que Captain America en ese sentido lo que hace es representar un status quo mucho más tradicional. ¿Sabes? Que como quiera le dé al superhéroe esta libertad de crear un sentido de justicia que responde más al pueblo. Mientras el gobierno quizás pues, es un poquitito más limitado o se restringe más o más rígido a cómo estas cosas se deben llevar. Pero a la hora de la verdad, yo creo que ambos bandos representan el mismo estatus. ¿Qué tú crees, Gabo? Es que ahí yo creo que el gobierno es quien se aleja de, de la norma al establecer, al querer convertirse más como que en big government, meterse más en las vidas personales de la gente, porque hay que verlo el contexto donde salió esto. Esto es después de septiembre 11, cómo se sintieron amenazados y eso. Creo que el gobierno es quien sale del status quo ahí. Y entonces a los héroes tratar de responder, ellos tratan de mantenerlo. Capitán América trata de mantenerlo. Iron Man, pues no. Pero entonces no es algo que sale de los héroes como tal, es más algo del sistema, de los cambios de los tiempos. Que ahí hay que ver entonces, tendría que estudiar más la adaptabilidad de los superhéroes. Si en un futuro podemos ver unos superhéroes que, al igual que Kiss en los 80 se quitaron las máscaras y turearon sin la pintura,
Si podemos vivir en un mundo donde todo el mundo se va a ver con los superhéroes, que todo el mundo sepa y eso no va a importar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya las vidas personales de los superhéroes no están importando. A Bruce Wayne en los cómics no lo están explorando, a Clark Kent tampoco, de hecho lo quitaron a Clark Kent, y quién sabe si a eso nos estamos dirigiendo, que ya los superhéroes van a ser superhéroes 24/7. ¿Te gustó? Y no tienes el lápiz. Mira, porque sabes que yo tengo un bolígrafo. No, pero fíjate, Pero ninguno tiene la interesante. pipa, así que Bueno, pero ¿Qué? eso materializa pronto. que ninguno tiene la pipa, así que todavía no han entrado en ese en ese momentum. No sé qué tú piensas, pero son los dos son reflejos del mismo status quo. Sí, yo ahí coincido. Los dos son reflejos del mismo status quo, los dos son reflejos de un mismo estado. Lo que pasa es que uno opera bajo ciertas rigidez que el otro no. Exacto. Yo creo que esto no es nuevo de Civil War, esto lo vimos en Watchmen, en los 80. Exacto. Sí, es, lo- Watchmen exploró mucho de esto ya. es algo que nos presentó Alan Moore. Y yo creo que ese gran conflicto, pues al final, el status quo terminó derrumbado con Rorschach. Así que, Pero en Watchmen fue que ilegalizaron a los vigilantes, y eso bueno, bien pocos terminaron funcionando todavía como Rorschach, pero la gran mayoría sí terminó bueno, el Keen Act, desapareciendo. en este caso sería el Keen Act. El Keen Act lo que buscó fue que a cierto modo que se registraran y que aceptaran sus identidades y que ya todo el mundo supiera quiénes son. Que eso fue lo que pasó con Comedian y Doctor Manhattan terminó trabajando con el gobierno. Así que, pero al final del día, Rorschach derrumbó el status quo porque frente a la muerte aún pudo joder el mundo. Así que Y yo con creo eso, que vamos. yo Y creo con que eso, eso escuchamos la música, es los lo que pósteres, así. yo creo que eso es lo que debemos buscar un poco más en estas historias, cómo podemos joder el mundo. Así que nada, Sí. los dejo con eso, así que hasta la próxima. Gracias a Ricky y a Gabo. Muy buenas noches. No, bueno, nuevamente. Un nuevo comienzo. Con las mismas ganas de siempre. Estamos trabajando para ti. La radio. La radio. Más programas. Más música. Y ahora, todos los estilos. Lo escucharás en La Radio. La Radio. www.laradiopr.com. La radio.